Hola, buenos días, feliz sábado hermanos y amigos que nos siguen en esta transmisión de la Escuela Sabática de la Iglesia de Portales. Les damos una cordial bienvenida y quiero invitarlos a inclinar el rostro para hacer una oración por el programa de esta mañana. Querido Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana te damos gracias por la grande bendición que nos das de la vida, por ver la luz de un nuevo día y porque hasta estos momentos tú nos has cuidado. En esta mañana queremos ofrecer este programa de Escuela Sabática que sea para darte la honra y la gloria que tú mereces, Padre, por pedírtelo junto con el perdón de nuestros pecados, no porque seamos dignos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Deuteronomio 31:26 y dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y que quede allí como testigo contra ti. Buongiorno a tutti. Questo è il versicolo della lezione della settimana. Si trova in Deuteronomio 31:26 e dice così: Prendete questo libro della legge e mettetelo a fianco dell'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio. Vi rimanga come testimone contro di te. Deuteronomio 31:26. Nimm das Buch dieses Gesetzes und leg es an die Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es daselbst ein Zeichen sei wider dich. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté, l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Et sopla comme témoin contre toi. Deutéronome 31:26. Les invito a unirnos en alabanza a nuestro Dios con el himno titulado Dios dijo y yo lo creo. Está negado
que no se ve, tener una esperanza. La Santa Biblia así lo declara y el milagro ha sucedido en mí. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Aunque unos no lo quieran creer, yo decidí creerlo. ¿Y qué tal tú? Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Crees en la palabra del Señor, que Cristo fue quien te creó. Crees en lo que escrito está allí, Cristo fue quien lo dijera. Crees que Dios puede cambiarte a ti y darte paz y libertad. Abre la puerta de tu corazón y Él entrará. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Aunque unos no lo quieran creer, yo decidí creerlo. ¿Y qué tal tú? Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Dios es amor y sustentador de todo lo que veo. Él nos promete que si confiamos, bendiciones abundantes dará. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Aunque unos no lo quieran creer, yo decidí creerlo. ¿Y qué tal tú? Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Dios dijo y yo lo creo, suficiente es para mí. Muy buenos días, hermanos de Portales. Feliz sábado. Es para mí un gusto y un placer llegar a ustedes a través de este medio, deseando que las bendiciones de nuestro Dios se manifiesten en cada una de nuestras vidas y del mismo modo tener la esperanza de que muy pronto podemos estar reunidos otra vez en su iglesia. El misionero de esta mañana nos los cuenta Rita Peltoten, de 73 años. Ella labora en el Ministerio de Alimentos de la iglesia de Pikio, al suroeste de Finlandia. Ella nos cuenta que un día, mientras estaba realizando las actividades propias de su ministerio, descubrió un nombre que le llamó la atención.
Era una persona obesa, que olía a sudor y tenía la ropa muy sucia. Así que ella se le acercó y le dijo si necesitaba algo. Él le dijo que no, que él solo estaba escogiendo algunos alimentos para llevar y que no eran para él. Ella le preguntó si él era cristiano y le dijo, no, yo soy ateo. A lo cual pues no quiso indagar más y se retiró. Sin embargo, conforme fueron pasando las semanas, este hombre seguía asistiendo los días sábados a esa iglesia a consumir un poco de esos alimentos, los cuales no ingería en ese momento, sino que se los llevaba. También Rita comenzó a platicar más con él, descubrió que su nombre era Enco, que tenía 63 años y que efectivamente los alimentos que él se llevaba los estaba dando a un matrimonio, el cual tenía una empresa de techos que había quebrado por la recesión económica de aquellos tiempos. También descubrió que Enco había sido alcohólico en algún momento y que por esa razón él tenía algunas complicaciones de salud. Pese a la apariencia física de Enco, Rita descubrió en sus ojos que existía bondad, así que se interesó mucho más por su vida. Él le contó que la primera vez que había llegado con los alimentos, el matrimonio le preguntó que de dónde venía, ¿no? Él les explicó que había encontrado una iglesia adventista en el pueblo de Piquio y que allí las personas le habían dado los alimentos para ellos, que si querían ir. Ellos al principio se negaron. Días posteriores, la mascota de Enco murió, lo cual lo puso muy triste, así que se decidió refugiar en la casa de este matrimonio y el contacto directo con Rita y con las actividades de la iglesia que él veía los sábados fueron cambiando su manera de pensar, o al menos sus actitudes, ya que una noche mientras iban a cenar, Enco comenzó a orar, lo cual dejó al matrimonio pues atónitos, porque él había declarado durante toda su vida que él era ateo. El matrimonio comenzó a sentir curiosidad por el cambio de actitud que había tenido Enco, y decidió ir a la iglesia para ver de qué se trataba todo ese asunto. Dice el misionero que cuando ellos decidieron ir, al principio pues decidieron darse valor pues ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual pues no resultó del todo bien. Sin embargo, aún así se presentaron y fueron semana tras semana tras semana y poco a poco fueron dejando el hábito de presentarse en estado de ebriedad en la iglesia. Rita nos cuenta que ella comenzó a ver que estas personas comenzaban a asistir, así que les preguntó sus nombres y así fue como descubrió que la esposa se llamaba Krista y el esposo se llamaba Pasi. Krista comenzó a sentir mucha curiosidad por los servicios que daban, por los cantos que había previo a que se les repartieran los alimentos. Así que ella incluso empezó a asistir los sábados a la iglesia. Poco a poco dejó de beber y se interesó mucho más por las actividades que allí había. Enco, por su parte, se sentía feliz de ver que sus amigos estaban yendo a la iglesia y un día se le acercó a Krista y le dijo que su misión estaba cumplida. A finales del 2017, Enco murió, lo cual fue un golpe bastante duro para Krista y para Pasi. Sin embargo, ellos no se desanimaron. Ambos comenzaron a cambiar sus hábitos y Krista fue la primera en entregar su vida a Cristo. A finales del 2018, Pasi también decidió bautizarse en un campamento adventista. Ambos comenzaron a relacionarse mucho con las actividades de la iglesia. Incluso Pasi participó dentro del programa de alimentos y él era el que estaba a cargo del comedor en el cual también Rita se encontraba. Ambos empezaron a manifestar cambios en sus vidas y eran muy felices. Nos cuenta el misionero que una vez Krista encontró a Pasi cocinando muy alegre, más de lo habitual, y le dio mucho gusto ver esa escena. Se fue a dormir y a la mañana siguiente Pasi estaba muerto en el lugar donde ella lo había dejado. Pasi falleció a la edad de 51 años y lo velaron en la iglesia, a la cual asistieron pues sus familiares que no eran adventistas. Los impactó muchísimo el servicio positivamente y muchos de ellos empezaron a involucrarse más. De hecho, la mamá de Krista comenzó a ir los sábados a algunos de los servicios que allí habían. Krista actualmente sigue participando de las actividades de la iglesia. Tiene 41 años y ella está muy feliz de haber encontrado el evangelio. Rita nos cuenta que está muy agradecida con el ministerio de
de alimentos en el cual ella participa, ya que gracias a los 5 años que lleva operando, 10 almas han venido a los pies de Cristo. Ella dice que recuerda con mucho cariño a Enco y que le dio una lección muy especial porque como un ateo había llevado a 2 personas a los pies de Cristo. Y esa fue una lección de que Dios utiliza cualquier medio para llegar a quienes lo necesitan. Nos cuenta que ella también recuerda a Enco de manera muy cariñosa porque dice que cuando sus amigos empezaron a ir a la iglesia, él se sentía muy feliz y que él descansa en el Señor con la mente esperanza de volver a ver a sus amigos para juntos estar en el cielo. Para finalizar, les tengo algunos datos curiosos sobre Finlandia. Finlandia tiene un total de 188,000 lagos, lo cual le ha hecho merecedora del nombre de la Tierra de los 1000 lagos. A este lugar también se le conoce como la Tierra del Sol de Medianoche, ya que en verano el sol no se oculta, por lo tanto brilla durante el día y durante la noche. Los animales oficiales de Finlandia es el oso pardo y el cisne cantor. Los bosques de pinos y abetos cubren el 86% del territorio nacional, lo cual lo convierte en el país con mayores exportaciones de madera. Bueno, hermanos, ese fue el misionero de este sábado. Ojalá les haya gustado. No olviden aportar sus ofrendas a través de los medios digitales que ya conocen. Bueno, hermanos, eso es todo. Que tengan un muy feliz sábado. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos, buenos días, hermana. Espero que tengan un feliz sábado. Este es el Nuevo Horizonte y esta es mi historia. Invertir en el Señor Jesús es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida, porque Él es el médico divino. Te voy a contar por qué. Cuando yo tenía apenas 15 años, tomé la decisión de ser bautizado. Durante ese tiempo, yo empecé a ser más activo en las clases de jóvenes y en las actividades de impacto misionero. Pero después que yo fui bautizado, la situación cambió porque el enemigo comenzó a atacarme en distintas formas, principalmente en el ámbito de la salud. Yo empecé a presentar varias enfermedades y te cuento que durante 2 años yo estoy visitando constantemente al médico. Te cuento que durante ese tiempo yo visité más de 20 veces a médicos especialistas y los cuadros que se presentaban eran muy desconcertantes para ellos y para mí, porque ninguno sabíamos exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces yo entendí que se trataba más de una lucha espiritual que de una lucha física, por lo cual decidí buscar constantemente al Señor. Después de un tiempo, una nube apareció en mi ojo, de tal modo que yo ya no podía ver correctamente. Y nuevamente asistí al médico, los cuales no sabían qué es lo que estaba pasando y ninguno coincidía en su diagnóstico. Entonces me sentí bastante desesperado, pero nunca dejé de confiar. Durante ese tiempo tuve uno de los episodios más espectaculares de mi vida, porque después de 2 meses Dios me sanó de mi ojo, lo cual desconcertó muchísimo a los médicos, pero yo sabía que se trataba de un milagro del cielo y empecé a recobrar la energía y empecé a tener mayor esperanza. Poco después me diagnosticaron anemia crónica y también me descubrieron que tenía una hernia en mi cuerpo. Los médicos coincidieron en que yo iba a tener que vivir por el resto de mi vida con esa enfermedad. En una ocasión, un sábado como hoy, yo acudí a mi iglesia, que queda en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, y pedí que se orara por mí. Después de haber sido reconfortado con la oración, una hermana se acercó a mí y platicó conmigo por un rato. Ella era la directora del departamento de fondo de inversión en escuela sabática. Ella me contó que ella había estado enferma durante un tiempo atrás y que ella había orado al Señor, y no solamente había orado, sino que había hecho de Dios su principal socio, lo cual a mí me impactó mucho, porque yo escuchaba las historias que ella contaba cada sábado en escuela sabática, escuchaba el Nuevo Horizonte y las historias que ella nos relataba me parecían bastante interesantes, pero yo no había decidido dar todavía el siguiente paso.
Durante ese tiempo yo estaba trabajando como colportor, entonces vendía libros de la iglesia. Pero ese momento fue decisivo para mí porque tomé la decisión también de hacer como esa hermana del Señor mi principal socio. Y entonces empecé a ver la mano de Dios sobre mí, porque sabía que estaba invirtiendo más allá en la ganancia de un libro, estaba invirtiendo en la salud y también en mi comunión espiritual con el Señor. Después el Señor me sanó, no solamente de mi hígado, esa hernia desapareció, sino que también me quitó esa anemia que yo padecía, y entonces empecé a manifestar cambios positivos en mi salud. También empecé a ver mejor, y entonces vi la mano del Señor sobre mí. Definitivamente, hacer del Señor tu principal socio e invertir en su obra es la mejor inversión que tú puedes hacer. Si en este momento estás dudando acerca de invertir en el Señor, yo te recomiendo que lo hagas, pues definitivamente el Señor beneficia a todos aquellos que le son fieles. Por lo tanto, te mando un abrazo y te animo a que sigas confiando en las promesas del Señor. Que tengas feliz sábado y hasta la próxima. Ahora, hermanos, les voy a invitar para que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición de nuestro Dios para este programa de Escuela Sabática. Oremos. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este santo día que nos permites estar viviendo. En medio de esta contingencia, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y como lo has prometido, nunca nos abandonarás. Queremos pedirte, Señor, tu dirección divina para este programa de Escuela Sabática. Que este programa, Señor, sea para cada uno de nosotros un motivo de gozo, de alegría, de saber que, Señor, que tenemos todavía la libertad de adorarte y glorificarte. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu iglesia de Portales, a las iglesias en toda la ancha faz del mundo. Y, Señor, queremos pedirte, Señor, también por aquellas personas que están padeciendo por esta pandemia, que tu mano divina pueda posarse en ellos, que ellos puedan tener en sus mentes, en sus corazones, la seguridad de compañía. Y que esas personas, Señor, puedan recuperarse pronto de ese problema de salud que tienen actualmente. A los que estamos en casa, Señor, queremos pedir también que tú nos bendigas y que nos ayudes para que podamos, Señor, tener esa seguridad de que siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice a los enfermos de tu pueblo, bendice a aquellas personas que posiblemente no tengan trabajos, Señor, sé con ellas. Y también te pido para aquellas personas que posiblemente les falta el sustento diario, que tú puedas manifestarse en sus vidas y que puedan, Señor, tener el alimento diario, y que nosotros como iglesia, como hermanos, si sabemos de alguien, que nosotros podamos participar ayudándoles para que puedan solventar sus necesidades. Gracias por tu amor y tu misericordia. Que este santo sábado, Señor, sea una delicia a tu lado, y que al terminar podamos tener la seguridad, Señor, de que hemos crecido espiritualmente y que podamos sentirnos, Señor, cada vez más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, apreciados hermanos de la Iglesia Portales? Muchas gracias al hermano Marcos Acosta por la oración. Les saludo desde el confinamiento, así que espero que hoy podamos nosotros estudiar la lección de escuela sabática aquí donde estamos estudiando. Voy a compartir mi pantalla con ustedes en este momento para estudiar la lección. Así que espero que en este momento ya la estén viendo todos. Así que voy a ponerles más grande aquí está. Ahí ya estamos compartiendo con todos ustedes. Y la lección de escuela sabática, ustedes recuerdan, se titula Idiomas, Texto y Contexto. Esta semana el versículo de memoria
es muy bueno, dice Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Eh, Ustedes recuerdan que hemos estado hablando este trimestre del estudio de las escrituras. Así que en la Biblia, en el mundo, dice la lección, se hablan más de 6,000 idiomas. Imagínense nada más, 6,000 idiomas en este mundo. Así que es muy grande la cantidad de idiomas que se hablan y es necesario que nosotros recordemos que de estos idiomas que se hablan actualmente, pues el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Biblia se ha traducido completa más o menos a 600, dice la lección idiomas en el mundo. Y el Nuevo Testamento, algunas porciones por ahí de 2,500 idiomas. Estos idiomas son muchos idiomas, dice la lección, y más o menos, palabras más, palabras menos, son 1,500 millones de personas hoy por hoy, que no tienen una versión completa de la Biblia en su lengua, a pesar de que nosotros tengamos versiones de la Biblia y textos. Hay mucha gente en este mundo que no tiene acceso a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la bendición de tener la palabra de Dios con nosotros. Por otro lado, no hay que olvidar que durante muchos años la Biblia no se pudo leer en el mundo occidental, específicamente en Europa, y gracias a la imprenta y la reforma protestante, sí se pudo, hoy se puede, hoy podemos acceder a la palabra de Dios en ese sentido. Así que gracias a la reforma y a los esfuerzos de los reformadores que podemos nosotros acceder a eso. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros entender las escrituras? ¿Cómo podemos entender este versículo de 2 de Timoteo 3, 16 al 17? Ustedes se acuerdan que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Esos verbos son muy importantes. La Biblia es para enseñar, acuérdense, la Biblia es para convencer, redarguir quiere decir convencer, es para corregir y es para instruir. Interesante que en la Biblia, en el griego, estos dos verbos, enseñar y instruir, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Uno tiene que ver con la enseñanza de aquel que no sabe nada y el otro tiene que ver con la instrucción de aquel que ya está preparado. Así que la Biblia es útil para enseñarnos, para convencer, para corregir y para seguirnos alimentando de la palabra y la experiencia cristiana. La palabra de Dios tiene su historia, queridos hermanos, y es necesario que recordemos que la Biblia se escribió en el marco de un pueblo, de un lenguaje humano, en primer lugar, y en segundo lugar hay que decir que el Señor eligió una nación humana, un lenguaje, una nación y un idioma. Los tres son elementos humanos. La lengua, el lenguaje, la nación y el idioma y son humanos y por lo tanto no son perfectos. El lenguaje en este caso va a ser el hebreo, la lengua hebrea, y esa lengua, pues a nosotros, voy a salirme tantito porque voy a hacer un cambio aquí de color. Quién sabe cómo lo haga, pero bueno, ahí estoy. El lenguaje es importante que nosotros, el hebreo tiene sus rasgos, tiene sus características y son particulares para el ser humano, para la gente. Y es bueno saber que ahí tiene algunos detalles. La lengua hebrea que no es perfecta, pero tiene algunos detalles que merecen la pena estudiar. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El hebreo tiene esta semana vamos a estar hablando de algunas características del hebreo y el Nuevo se escribió en griego. El griego en aquel entonces era más o menos como el inglés de hoy, es decir, el lenguaje universal. Nosotros hoy podemos andar por diferentes partes del mundo y si hablamos inglés, pues en la mayoría de los casos no vamos a tener problema porque
es el idioma más difundido, más universal de nuestra época. Y en aquellos años el griego era el idioma universal. Así que el griego favoreció a la difusión del evangelio y de las predicaciones de Jesús, porque mucha gente lo hablaba, era el idioma universal de aquella época. Nosotros hoy tenemos el Antiguo Testamento en griego, en hebreo, perdón, y un cachito ahí de Daniel está en arameo, un pedacito, y el Nuevo Testamento que está en griego. Así que tenemos esas lenguas que están por ahí. Por lo tanto, es importante que nosotros apreciemos la palabra de Dios y la entendamos de todo corazón. Aquí en Deuteronomio 32, 46 al 47 dice, ¿por qué era tan importante que los hijos de Israel obedecieran todas las palabras de la Torah? La Torah, pues, se entendía como los 5 primeros libros de la Biblia y después como toda la palabra de Dios. La respuesta es porque la palabra de Dios prolonga la vida. Prolonga, es decir, te hace la vida más llevadera, más atractiva y te protege, te protege. Las escrituras no son para protegernos, no para fastidiarnos la vida. Así que algunos, dice, al final tienen la Biblia traducida a su lengua materna e incluso tienen varias versiones en su propio idioma. Nosotros en español tenemos un buen número de versiones de la Biblia, en inglés hay muchas más, pero hay otras gentes, en otros lugares donde solo hay una versión de la Biblia, porque son muy caras de producir. Así que tenemos que apreciar que tengamos la palabra de Dios en este tiempo. Y pues no es una cosa vana, dice la lección, obedecer la palabra de Dios y a los hijos. Ahora bien, en la parte de las palabras y los significados, todas las palabras, hermanos, tienen un significado, las palabras tienen una historia, tienen un origen. Merece la pena que nosotros entendamos, conozcamos el origen de algunas palabras. En el caso del hebreo, aquí se citan 2 ejemplos. Esa es la palabra, el verbo chesed, que significa misericordia. Así nada más. Pero cuando nosotros investigamos más allá de la palabra misericordia, no nada más decir, pues mira, qué bueno es. Chesed quiere decir amor, quiere decir benignidad, quiere decir misericordia de Dios y la actitud hacia el pacto. Es decir, tiene que ver con una manifestación de un profundo amor, bondad, cariño, aprecio de nuestro Señor. Es decir, es una palabra muy profunda. Cuando nosotros conocemos que misericordia también significa un alto grado de aprecio, cuando dice la Biblia que el Señor es misericordioso, bondadoso, hay que entender que esta palabra tiene mucha riqueza. Así que podemos comprender que la Biblia, la palabra, tiene un mayor significado cuando comprendemos de dónde viene. La otra palabra que se menciona en este día es shalom, que se traduce por lo general como paz. Esta palabra tiene un significado muchísimo más profundo porque significa totalidad, integridad, bienestar. Es el mayor grado de bienestar que puede tener un individuo. El rey David, si acuerdan ustedes, le puso a su hijo, a uno de sus hijos, Absalón, ¿no? Aquí le voy a poner a ver si no me está saliendo las letras. Nosotros lo decimos Absalom. Acá nosotros decimos Absalón, ¿no? Pero en realidad, esta es una palabra que quiere decir esta palabra quiere decir padre en hebreo y shalom, ¿no? Absalom, padre de paz. Absalón le puso. Y al otro le puso, ¿se acuerdan cómo le puso? Salomón, Shalom. En realidad es, Salomón quiere decir uy, qué bien me está saliendo la letra, ¿eh? Me sale mejor aquí con la mano. Salomón es Shalomón, o sea, Shalom, hombre de paz, de mucha paz, padre de paz. Como que a David le gustaba mucho ese verbo, ¿no? Esa palabra ese sustantivo de Shalom. Y a 2 de sus hijos por lo menos le puso así. Así que esta palabra quiere decir el mayor grado de estabilidad emocional, integridad, bienestar, felicidad. Así que
Cuando dicen por ahí, por ejemplo, una persona, Shabbat Shalom, ¿no? Te dan la bienvenida al templo en las culturas orientales, que este día sea de una enorme paz y una enorme felicidad. Esa palabra también adquiere mayor significado cuando nosotros comprendemos qué quiere decir, qué quiere decir. Y al final dice, cualquier sea el idioma que hablemos, incluso sin saber el significado de las palabras, ¿cómo podemos experimentar la realidad de lo que significan según nuestro ser, nuestro leal saber y entender? Pues en cuanto más vamos estudiando, cuanto más vamos leyendo, yo creo que nosotros podemos vincularnos más con las palabras. No se olviden, las palabras tienen significado. En hebreo, por otro lado, no existen los signos de puntuación, no tiene signos de puntuación en el idioma original. Así que, ni en griego tampoco, ¿eh? No tiene coma, no tiene punto, no tiene dos puntos y seguido, no tiene puntuación. Entonces, nosotros utilizamos hoy por hoy los signos de puntuación para dar énfasis, para hacer ciertos énfasis, para ubicar las tonalidades, si es una pregunta, si es una respuesta, si es una exclamación, si hay que hacer pausas. Para eso son los signos de puntuación. El hebreo no tiene signos de puntuación. Y entonces, ¿cómo le hacemos para hacer para dar énfasis? Ellos tenían otras formas y una de esas formas era la repetición. Es decir, los hebreos repetían para enfatizar la fuerza del concepto y en algunas ocasiones repetían 3 veces. Este es el caso del verbo bara, que quiere decir crear. Siempre, por ejemplo, en el caso de Dios, para insistir que Dios es el creador y que Él es el creador del mundo, ellos repetían. Para nosotros en el castellano hoy, eso podría sonar a un pleonasmo, pero no es un error. No es un error, es un énfasis intencional para recordar, para dar fuerza a lo que se quiere transmitir. Así que tenemos ahí Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Esto otra vez. Varón y hembra los creó. En castellano, para nosotros, esto podría sonar un pleonasmo. Si lo redactáramos en castellano, diríamos hoy, Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O Dios creó al hombre a su imagen. Los creó el hombre y mujer. Dios creó al hombre a su imagen como un hombre y una mujer. Y ya está. Pero ahí rompemos el énfasis que hacían los hebreos. Los hebreos se repetían intencionalmente, acuérdense, porque no tenían signos de puntuación. Así que uno de sus métodos para dar énfasis era la repetición. Otra vez aparece, por ejemplo, en Isaías 6:3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Otra vez, a repetir, para recordar la idea de que Dios es poderoso y Dios es santo. Y por otro lado, tenemos otra repetición aquí, por lo menos 10 veces, dice que se presenta la frase o el vínculo para recordarnos con variantes la siguiente frase. La estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí en Daniel 3, donde aparece la escena de la estatua de oro, y los jóvenes hebreos que no quieren arrodillarse delante de ella, esa frase, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, insiste mucho el redactor en eso para recordar que esa estatua no tiene un origen divino, esa estatua la hizo Nabucodonosor porque él quiso, pero que esa estatua no viene de Dios. Por lo tanto, no se debe adorar. 10 veces repite ese concepto o la frase directamente en el capítulo 3. ¿Para qué? Para recordarnos el énfasis. Acuérdense. Ahora bien, aquí es muy interesante hablar de los contextos. Esto es muy importante. El tema del contexto. Este es un temazo que nosotros tenemos que recordar y que en una oración siempre hay que decir que el contexto más amplio de la unidad general
en la que aparece la oración. Es decir, es muy importante recordar un contexto. Todas las palabras tienen un contexto, todas. Así que hay que considerarlos. Ahora bien, aquí yo les voy a poner, voy a borrar esto. Uy, ahora sí. Da un poco, ¿eh? Válgame la tos. Ahora sí ya está. Hay 4 tipos de contextos. Este es un agregado que estoy haciendo a la lección. El contexto de la palabra. Vamos a poner aquí una palabra. Aquí tenemos nosotros una... A ver, que escribo mejor aquí que con la mano, ¿eh? Nada más no me voy a ir para el monte. Ahí está la palabra. Palabra. La palabra aparece en el contexto de un enunciado. Vamos a poner aquí. A ver si me sale la letra, ¿eh? Enunciado. Ahí voy, ¿eh? Enunciado. Ahí voy. Ya vamos llegando. La palabra, todas las palabras aparecen en el contexto de un enunciado. Nunca debemos sacar una palabra de ese enunciado. El enunciado aparece en otro contexto, en una cosa que le voy a poner yo aquí, unidad, ahí está, de pensamiento. Ahí está. Unidad de pensamiento. V, ahí voy. Uy, hasta el puntito le alcanzó a entrar. Es decir, tenemos un contexto. Una palabra está en el contexto de un enunciado. Un enunciado está en el contexto de una unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia, los textos de la Biblia no tenían capítulos. Los capítulos los pusieron después para organizar mejor la Biblia y los versículos también. Entonces, ¿cómo organizamos mejor los enunciados por unidades de pensamiento? Los versículos y los capítulos se le pusieron después para facilitar la organización de la Biblia. Pero en estudios exegéticos nos guiamos más por unidades de pensamiento. Es decir, la palabra está en el contexto de un enunciado. El enunciado está en el contexto de una unidad de pensamiento. Después, esa unidad de pensamiento está en el contexto de un libro de la Biblia. Un libro de la Biblia, y ese libro tiene que estar, poner acá abajo porque se me acabó el espacio, en el contexto de todos los libros de la Biblia. ¿Ok? Entonces, espero que vayamos entendiendo. La palabra, estamos diciendo, está en el contexto de un enunciado. ¿De acuerdo? No aislemos una palabra de un enunciado. El enunciado no lo podemos aislar de una unidad de pensamiento. Si estamos leyendo un versículo, no lo podemos sacar de la unidad de pensamiento que nos está dando el mismo texto bíblico. Y esa unidad de pensamiento no la podemos aislar del libro, es decir, la Biblia. Y ese libro no lo podemos aislar del resto de los libros de la Biblia. Por ejemplo, si estamos hablando de la palabra amor que aparece en Juan 3:16, porque de tal manera amó. Esa palabra, ese verbo amar, amó, está en un enunciado. Ese enunciado está en una unidad de pensamiento. ¿Cuál es la unidad de pensamiento? El diálogo de Jesús con Nicodemo. Y esa unidad de pensamiento está en el libro de Juan, que tiene un objetivo que lo escribió el apóstol Juan. Y ese libro está en el resto de la Biblia que tiene ideas similares. Los contextos pueden ser el contexto, aquí me voy a poner el contexto, hay contexto lingüístico, es decir, de palabras, hasta aquí voy a llegar, porque hasta ahí. Ahí le falta la... Ah, no, mira, sí alcanzó. El contexto literario, es decir, lo que está antes y después del texto. Lingüístico quiere decir del de palabras. Literario quiere decir de textos. Está el contexto histórico. Histórico. Ahí lo tenemos.
Es decir, ¿qué está sucediendo en el momento en que se escribe ese texto? ¿Qué pasa si ignoramos los contextos? Que podemos decir barbaridades. Por ejemplo, cuando el versículo aparece ahí en la Biblia sobre el tema de las mujeres, en Primera de Corintios, que dice que no permito a la mujer hablar. Algunos hoy lo sacan de contexto y dicen que ahí está, la Biblia dice que las mujeres no deben hablar. Porque estamos ignorando el contexto histórico y se nos olvida que en ese momento, en ese momento histórico, se estaba pidiendo a el pueblo de Israel, se estaba pidiendo hablar había un problema muy serio con las damas había un problema muy serio con las damas, porque tenían un origen en la prostitución. Entonces no querían que pasaran a hablar porque muchas de ellas venían de los cultos paganos y se veían mal ahí delante de los demás. Entonces dijeron, miren, que ellas no hablen ahorita. Pero eso no quiere decir que hoy las mujeres no pueden hablar y no pueden participar en la iglesia. El problema es que ignoramos el contexto histórico y nos metemos en líos. Metemos en líos. Ahora bien, vamos a pasar al libro y su mensaje. Básicamente tiene que ver con recordar, hermanos, que hay algunos libros de la Biblia, como estamos diciendo el tema de los contextos, que tienen diferentes propósitos. Hay libros que tienen diferentes propósitos y diferentes ámbitos. Por ejemplo, los libros Salmos, Proverbios, son libros poéticos que tienen una función educativa, didáctica. Hay otros que son proféticos y hay otros que son históricos, como Samuel, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, o las cartas de Pablo, que son de aprendizaje, apologéticas también. Y cuando empezamos a entender que hay algunos libros que el autor tuvo un objetivo, entonces se facilita la lectura. Por ejemplo, hay algunos libros de la Biblia que están identificados como Moisés, pues sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero hay otros que no sabemos quién los escribió. Por ejemplo, Esther y Ruth, no sabemos quién los escribió. Suponemos quién pudo haber sido, pero no podemos afirmar. Por ejemplo, Samuel, eh, creemos que Samuel pudo haber escrito varios libros, como Jueces, por ejemplo. Se puede ser que lo haya escrito, pero no aparece, no dice que fue él, no dice que fue él. Así que es importante considerar este factor. En este punto, quisiera yo detenerme en este párrafo de la hermana White, en esta cita de Elena White, que dice más o menos así. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños, hablando de Moisés, por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el Génesis. La hermana White dice directamente que Moisés escribió el Génesis. Y pues el Génesis, ustedes lo han leído, habla de los orígenes del mundo, las primeras detalles. Dice la pregunta de acá abajo, ¿de qué otras grandes verdades aprendemos en el libro del Génesis? De manera que no podríamos, ¿qué otra manera podríamos conocer? Pues el origen del pecado, por ejemplo, el origen del mal, el origen del pecado, el origen del miedo, el matrimonio, muchos detalles, ¿no? Muchos detalles. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Pues que es fundamental. Y finalmente, hermanos, estas partes me parecen muy buenas, esta parte del viernes. A mí me gusta ver estas preguntas porque son muy provocadoras. Y en estas preguntas dice lo siguiente. La primera, independientemente de la cantidad de traducciones de la Biblia que hay en tu idioma, ¿qué puedes aprovechar al máximo? ¿Qué puedes hacer para aprovechar al máximo lo que tienes? En español tenemos una bendición con varias versiones. A mí me gustaría que los hermanos leyeran varias versiones, una versión cada año. Si estás leyendo una versión a Reina Valera, pues el próximo año léete una nueva versión internacional, una nueva traducción viviente, una Dios habla hoy o una 95, no sé, merecen la pena, ¿eh? Hay que aprovechar que en español hay varias versiones.
Dice, piensa en la diferencia entre la palabra, número 2, la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios enseña acerca del origen de la humanidad, que fuimos creados por Dios en el sexto día de la creación, y lo que la misma humanidad enseña bajo el nombre de ciencia, que evolucionamos durante millones de años. ¿Qué debería decirnos este enorme contraste entre ambas enseñanzas acerca de la importancia de atenernos a lo que enseña la Biblia y de cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se aparta de la palabra de Dios y de lo que ésta enseña claramente? Pues, ¿qué podemos aprender? Pues hay muchas cosas que aprender. La gente ha rechazado el Génesis. El mundo ha rechazado las enseñanzas de Dios y de su palabra. Y pues ahora resulta que para ser científico hay que rechazar el relato del Génesis. No necesariamente. Nosotros tenemos materiales y ahora mismo les voy a mostrar un libro que les recomiendo. Creo que se los van a regalar, ya les van a decir el mecanismo para regalárselos, sobre el Génesis, sobre el creacionismo. Número 3, ¿qué herramientas bíblicas tienes disponibles para ayudarte a comprender mejor la Biblia? Herramientas bíblicas. Pues hay diccionarios, hermanos, hoy en Internet tenemos muy buenos sistemas de investigación, pero ojalá que ustedes se compren un diccionario bíblico o los libros del Espíritu de Profecía, herramientas adicionales que puedes aplicar a algunas lecciones aprendidas esta semana sobre cómo interpretar la Biblia. Pues yo escribí un libro, Cómo estudiar la Biblia, no sé si lo han comprado o lo han leído. Ya no lo tenemos en Gema, pero porque se agotó, pero el que lo haya comprado está bendecido por Dios. Y número 4, a los israelitas se les dijo que les enseñen a sus hijos las grandes verdades que se les confiaban y que vez tras vez relatasen las historias de la conducción de Dios en su vida. Más allá del beneficio obvio que implica transmitir la fe, ¿qué tiene la enseñanza y el relato de las historias sobre la conducción de Dios en nuestra vida, que tienden a aumentar nuestra fe? Pues esos relatos que fortalecen nuestra fe y que nos enseñan a que lo que pasó en tiempos pasados, pues también en tiempos actuales se puede repetir de otra manera. Es decir, ¿por qué el hecho de compartir la verdad bíblica con los demás también es beneficioso para nosotros? Yo creo, hermanos, que la mejor manera de entender la palabra de Dios es enseñándola. Así que les invito a que enseñen las escrituras. Y finalmente comparto con ustedes este libro. Hoy se los van a regalar, Hoy se los van a regalar, van a hacer una actividad. Aquí la gente de la Escuela Sabática de Portales. Y para el que resulte ganador, este libro se lo va a llevar gratis. Este es un libro sobre el creacionismo. Es nuevo, lo acabamos de imprimir aquí en Gema Editores. Se llama En el Principio, una defensa firme de la doctrina adventista de la creación. Así que si no se lo sacan, de todos modos, cómprenlo, no sean ingratos. Y hay que leerlo en todo momento. Así que prepárense porque ahí viene la actividad para llevarse este libro. Pues hermanos, muchas gracias por haberme invitado. Que el Señor les bendiga, que puedan aprovechar el estudio de la lección y que puedan seguir en estos momentos confiando en que el Señor tiene algo bueno para nuestro futuro. Gracias, Dios les bendiga. Para terminar esta escuela sabática, voy a invitarles para que unamos nuestras voces en alabanza a nuestro Dios y lo haremos con el himno número 206. Padre, tu palabra es mi delicia. Siempre aquí vistes, y a mi pecho traes.
Esta mañana, el Departamento de Escuela Sabática quiere brindar un pequeño regalo y reconocimiento a los maestros de Portales, tanto a los maestros de los departamentos infantiles como a los maestros del área de Escuela Sabática. Muchas felicidades, muchas gracias por su labor durante este periodo tan difícil que nos tocó vivir al estar impartiendo la palabra de Dios. Agradezco a cada uno de ustedes por el empeño que le han puesto para que la palabra de Dios cada semana llegue a todos nuestros hogares. Muchas felicidades. Estoy segura que Dios los escogió este año para este tiempo y sabemos que serán premiados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Muchas felicidades y de verdad, de corazón, muchas gracias. Hola, buenos días. Me encuentro dando una vuelta aquí en el jardín del palacio. No se me permite ir más allá de los muros ni del portón. ¿Por qué? Para proteger mi vida. Esta mañana traigo un mensaje para ustedes, pero antes quiero presentarme. Soy Adasa, mejor conocida como la Reina Esther. Soy la esposa del rey Asuero y mi tío es Mardoqueo. El mensaje que traigo está dirigido para los maestros de escuela sabática, porque para ellos compartimos algunas características. La primera de ellas es que ambos tenemos un grupo de personas a quien dirigir. Ustedes dirigen a su grupo de escuela sabática. Yo dirijo a las damas de compañía que tengo. Segundo, ahorita hay un problema que amenaza nuestra vida. También compartimos la característica de que nosotros confiamos en Dios y también que nos comunicamos con Él por medio de la oración. ¿Por qué traigo el mensaje para los maestros de escuela sabática? Porque después de más de un mes de estar recluidos en nuestra casa, en algunas ocasiones algunos de nuestros alumnos pueden sentirse abatidos y desesperados. Y es nuestra responsabilidad velar por su vida espiritual. Por lo que les invito esta mañana que nos reunamos con ellos por lo menos de manera virtual y juntos hagamos oración. Le pidamos al Señor que nos ayude para recordar en cada momento que Él tiene el control de nuestras vidas y que si es su voluntad, nosotros podemos salir bien librados de la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo. Les invito a cada uno de ustedes que pongan sus vidas en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga. Hola maestro de escuela sabática, ¿cómo estás? Te habla Moisés. Así es, ese Moisés que tú conoces de la Biblia. Ese patriarca a quien Dios llamó para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para llevarlo del lugar en donde estaba a un lugar mejor. ¿Sabes? Al principio cuando Dios me hizo el llamado, yo tenía dudas y tenía miedos. No pensaba ser la persona indicada para esa tarea. Y en el camino de nuestra liberación, mientras andábamos por el desierto, pasé por pruebas y pasé por dificultades. Pero ¿sabes una cosa? Aprendí a desarrollar mis habilidades de liderazgo, mi valentía, mi amor hacia ese pueblo al que tenía yo que dirigir, mi humildad hacia Dios. Y todo porque desde un principio Dios me hizo una promesa. Él me dijo, ve, yo estaré contigo. Y así fue. Durante todo el camino, Él estuvo con nosotros y se hizo presente de muchas maneras. Ahora bien, maestro de escuela sabática, yo creo que a ti te ha pasado igual. Tú has recibido un llamado de parte de Dios. Has recibido un llamado para apacentar a un pequeño rebaño, que es tu clase de escuela sabática, para poder llevarlos del lugar en el que se encuentran espiritualmente a un lugar mejor con tus enseñanzas. Y sabes, en el camino tú vas a poder desarrollar y o perfeccionar esas habilidades de liderazgo, esa valentía, ese amor y esa humildad para entender que como maestro solo somos instrumentos, que en realidad quien nos está guiando siempre es nuestro Dios. Así es que, hermano, maestro de escuela sabática, yo te invito a que todos los días te esfuerces, a que todos los días te preocupes por tu clase de escuela sabática, con la conciencia de que ese que nos está guiando nos ha hecho una promesa y la va a cumplir, porque nos ha dicho, ve, yo estaré contigo. Continúa con ese trabajo, maestro, y que Dios nos bendiga a todos. Soy el apóstol San Pablo. Antes fui conocido como Saulo de Tarso, pero
En una ocasión, yendo en camino a Damasco, se me apareció Cristo Jesús, y esa luz de su resplandor, de nuestro Señor, me cegó por 3 días. Estuve en esos momentos angustiado, pero nuestro Señor me devolvió la vista, pero me hizo una encomienda, el que fuera a predicar la verdad a todos los seres de este mundo. Y así es que no solamente ya predicaba para los judíos, sino también para los gentiles. Anteriormente pensaba en que yo estaba haciendo lo correcto, hasta que Jesús me dijo lo que debía de hacer. Entonces, en esos momentos comprendí que Jesús es la verdad y la vida. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos y maestros, en esta mañana? Nos encontramos en una situación muy difícil en estos tiempos. Estamos en nuestros hogares y nos sentimos encerrados ahí. De igual manera yo me sentí de esa manera, inclusive estuve así, preso por algún tiempo. ¿Pero qué fue lo que hice? Pues entonces hice yo muchas cartas que las envié a todas aquellas iglesias que se habían ya formado en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que tuvieran precisamente ese lazo con Jesús, y que su fe no decayera, sino que estuvieran de su mano para seguir adelante. De esa manera yo también los insto a ustedes, queridos maestros, a que puedan enlazarse también con sus alumnos por medio de estas redes sociales que ahora tenemos. De esa forma, la fe de nuestros alumnos no decaerá. Quiero invitarles a que sigan adelante y que, así como lo dije yo también las Sagradas Escrituras, porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, y esperemos que sigamos preparándonos para su segunda venida. Me presento, mi nombre es Daniel. Muchos de ustedes deben conocerme por historias como El Foso de los Leones, La Escritura en la Pared, la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, por las profecías muy posiblemente. Esta mañana vengo a platicar con ustedes sobre algo en particular, el Foso de los Leones. Primero, ustedes ya deben saber que yo era un príncipe en Jerusalén, mi amada Jerusalén, antes de que Babilonia nos atacara y nos llevara como prisioneros. Durante todo este tiempo en el que estuvimos como prisioneros, enfrentamos muchos retos, pero creamos el hábito de la oración. Personalmente creé el hábito de orar 3 veces al día en dirección a Jerusalén. Añoraba Jerusalén, por lo cual fue que hacía este hábito. Entonces, después de mucho tiempo estando en Babilonia, hubo hombres que conspiraron para hacer un edicto donde por 30 días nadie podía doblegar sus rodillas ante cualquier otra persona que no fuera el rey. Yo sabía que esto iba en contra de mis principios, pero de igual manera seguía haciéndolo. Lamentablemente, hubo consecuencias y fui arrojado al Foso de los Leones. Dentro del Foso de los Leones oré al Señor y Dios decidió enviar a sus ángeles para cerrar la boca de los leones, y pude dar gloria a Dios porque al día siguiente yo seguía con vida. De igual manera, tanto el rey como todos en el reino se maravillaron y conocieron el poder de Dios. Por lo cual, hermanos, esta mañana les digo, los invito principalmente a crear este hábito de la oración. Puedo decirles que es de gran bendición para nuestra vida. Yo, al doblegar mis rodillas y seguir orando como de la forma en la que lo hacía, sabía que estaba firmando mi sentencia de muerte. Pero Dios nunca nos ha defraudado, nunca nos había defraudado y nunca lo hará. Por lo cual pensé que nosotros tampoco debíamos defraudarlo a Él. Y Dios me salvó. Entonces, hermanos, la invitación para ustedes es, primeramente, crear este hábito de oración, y además que en el momento en el que nosotros doblegamos nuestras rodillas y reconocemos el poder de Dios, Dios nos recompensa grandemente y además nos derrama bendiciones. Y de la misma forma en la que yo me convertí en un asesor de gran estima para todos estos reyes, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en un canal de bendición para todas las personas que nos rodean.
nosotros tenemos esta oportunidad de ser útiles también para Dios, por lo cual los invito. Podemos tener un león rugiente, o podemos tener problemas, sufrimientos, muchísimas cosas frente a nosotros, pero tenemos esta arma que es muy poderosa y es la oración. Nos conecta con Dios y Dios nos envía muchísima fuerza, nos hace fuertes. Y en este momento me gustaría leer para ustedes un pasaje que encontramos en el libro que escribí, en Daniel capítulo 10, versículo 19, que dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Mi nombre es Caleb y te voy a contar un poco acerca de mí. Yo nací como esclavo en la tierra de Egipto y crecí escuchando que Dios nos iba a llevar a la tierra de Canaán y que nos la iba a dar por heredad. Cuando salimos de Egipto y anduvimos por el desierto, Moisés me encomendó una misión muy especial junto a mi amigo Josué y a 10 príncipes de Israel. Teníamos que estar 40 días en la tierra de Canaán y anotar un informe acerca de lo que había allí. Después de esos 40 días, nosotros regresamos al campamento y le dimos el informe a Moisés y al pueblo. Pero teníamos una óptica distinta de las cosas. Me entristeció mucho que mis compañeros no creyeran en Dios y que solamente Josué y yo nos mantuviéramos firmes acerca de lo que Él podía hacer. Gracias a esa confianza que tuvimos, nosotros fuimos los 2 únicos de aquella generación que entramos en la tierra de Canaán. Cuando yo cumplí 85 años, le pedí permiso a Josué para que yo pudiera tomar a Hebrón por heredad. Entonces subí con la confianza puesta completamente en Dios y tomé Hebrón. ¿Qué nos enseña esto? A que debemos mantener nuestra mente y nuestra visión enfocada en las cosas de allá arriba. Colosenses 3, versículo 2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Segunda de Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por último, Hebreos 10:23 nos invita a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Soy María Magdalena. Seguramente me has conocido y recordarás varios comentarios acerca de mí. Pero hoy quisiera platicarte de lo mejor que me pasó en la vida, y eso es conocer a mi Maestro Jesús, quien, entre otras cosas, me enseñó a quererme, a valorarme y me permitió arrepentirme de todas aquellas faltas que yo había cometido. Por ello, querido Maestro, quisiera invitarte a que, al igual que Jesús, tú motives e incentives a tus alumnos a que puedan imitar el carácter de Cristo. Yo represento al patriarca Abraham y, como ustedes saben, el patriarca Abraham fue conocido como el padre de la fe. Les aconsejo que hagan todo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hemos de acercarnos con fe al Señor, creyendo en Él, creyendo en su palabra, de tal manera que podamos hacerla nuestra y que al mismo tiempo podamos comunicar la palabra de verdad a nuestros alumnos de la clase de escuela sabática. Además, también a Abraham se le conoció como el amigo de Dios. También les decimos que esto es importante: tener amistad con Dios, tener una relación diaria y permanente con Él, que podamos amistarnos con el Todopoderoso, que podamos tener una relación diaria con Él, porque solamente a través de una relación sincera, una relación estrecha con nuestro Dios, es que podremos nosotros vivir las enseñanzas de la Biblia, vivir las verdades de la Biblia, tenerlas en nuestro corazón para que podamos nosotros transmitirlas a nuestros alumnos. Que Dios los bendiga. Muchas felicidades por el Día del Maestro. Que puedan recibir del Padre Celestial bendiciones hasta que sobreabunden y que ustedes puedan ser personas de fe
y personas que se pueda decir de ustedes que son amigos de Dios. Muchas bendiciones y muchas felicitaciones. ¿Cómo transferir mis diezmos y ofrendas? Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Metropolitana. Puedes hacerlo a través de la app de tu banco, mediante tu celular o vía web en la página oficial del banco que manejas. Ten en cuenta los siguientes datos para tu transferencia. Beneficiario: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Banco: BBVA, antes Bancomer. Cuenta: 011-208-3361. Clave interbancaria: 012-180-001-120-833-611. El concepto de transferencia debe indicar diezmos y ofrendas con el nombre del distrito del cual eres miembro. Cuando se aplique tu transferencia, envía tu comprobante a tu tesorero de iglesia vía electrónica indicando los montos correspondientes: diezmo, ofrenda, proyecto local u otros. De otra forma, imprime tu recibo y deposítalo en un sobre de diezmo, el cual deberás llenar con los datos correspondientes. El tesorero de tu iglesia deberá hacerte llegar vía electrónica o de manera impresa el recibo correspondiente a tu aportación. De esta manera compruebas que tu aportación ha sido recibida y registrada correctamente. Recuerda la promesa del Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que anda en camino de integridad, me servirá. Salmo 101:6. Este mensaje está dirigido a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana. Agradecemos, queridos hermanos, el que nos hayan sintonizado el día de hoy para la escuela sabática. Pedimos la bendición de nuestro Dios para que concluya en este día esta escuela sabática. Y también agradecemos a nuestro Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Queremos invitarlos, hermanos, a que hoy, que es fondo de inversión, pongamos en el fondo de inversión, Señor, a nuestro Señor, nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. También les damos un gran abrazo y una felicitación muy especial a todos nuestros maestros que ahora, bueno, pues en esos momentos de pandemia, tristemente, pues no están en la iglesia, pero sin duda están haciendo alguna labor ahí en sus hogares para poder llevar a cabo también esas clases de escuela sabática a cada uno de sus alumnos. Gracias y vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta escuela sabática que nos has dado. Un día más de vida también, Señor, que nos has protegido de cualquier peligro de enfermedad, Señor, de cualquier peligro en nuestros hogares. Que sigas, Señor, con nosotros, protegiéndonos, que podamos, Señor, confiar siempre en ti en estos momentos difíciles, y sabremos que muy pronto, Señor, todo esto pasará y podremos estar nuevamente en tu casa de oración, alabando y glorificando tu nombre. Quédate pues con nosotros y con el siguiente programa,
pues te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús nuestro Salvador, para quien sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Amén. Hasta luego. Hola amigos, hoy quiero presentarles a mi mejor amigo, el que ha llenado mi vida de perfecta paz. Se llama Jesús. A continuación cantaremos un hermoso clásico que se llama Cada día con Cristo, en español, inglés y francés. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y compártelo con todos tus amigos. Hola, buenos días hermanos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros esta mañana tan especial para dar gloria a nuestro buen Dios. Les invito que con alegría abracemos a la persona que está a nuestro lado y le deseemos un feliz sábado. Ha llegado el momento de adorar a nuestro Dios con un especial a cargo de Santiago Álvarez. Para mi Jesús. Le damos gracias a Santi por ese especial. La Santa Biblia nos habla de una mujer que no tenía importancia para la gente porque era muy pobre. Su nombre ni siquiera se menciona. Sin embargo, para el Señor Jesús sí fue muy importante. Esta mujer registrada en el Evangelio de Lucas 21, versículo del 1 al 3, porque el acto que ella tuvo de amor, fe y obediencia lo impresionó tanto que por eso la mencionó. Digamos que dio
de ofrenda sus únicos 2 pesitos que tenía. Esta historia ha quedado de ejemplo para nosotros. El Señor desea que lo amemos porque Él nos amó primero. Su santa palabra debe ser predicada por todo el mundo y para eso son nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que pueden hacer su depósito bancario o bien guardar sus diezmos y ofrendas para nuestro regreso a la iglesia. Inclinemos nuestro rostro para orar. Papito Dios que estás en el cielo, gracias por las bendiciones que nos has dado. Recibe las ofrendas que te damos con amor y que sirvan para predicar tu obra redentora y todos puedan saber de ti y así puedas venir pronto y llevarnos contigo al cielo. En el santo nombre del Señor Jesús lo suplicamos. Amén. Feliz sábado. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza en el puerto. Buenos días, señora Aniceto. Nosotros conversamos con su nieta Estela y ella nos pidió que viniéramos a conversar con usted sobre la posibilidad de que podamos quedarnos aquí y hospedarnos en su casa durante el periodo de Caleb. Ah, sí, ella me lo dijo. Mi casa es muy sencilla, hija mía, pero tiene una cama y una ducha caliente para ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fue así que Aniceto tuvo un contacto más cercano con los hermanos adventistas. Él observaba a aquellos jóvenes predicando, visitando hogares y se fue interesando más en conocer la iglesia. Al caminar por la calle cerca de su casa, observó que había una obra que estaba recién comenzando y se enteró de que era la construcción de la futura iglesia adventista de Porto de Galiñas. ¿Tú sabes cuánto tiempo los de Misión Caleb estarán aquí? ¿Te lo dijeron? No, pero Estela lo pidió con tanto cariño que no nos podemos negar. Sí, ellos son jóvenes cristianos y necesitan nuestro apoyo. ¿Crees que ellos sepan que nosotros no somos adventistas? En poco tiempo la iglesia estuvo lista. Un gran movimiento misionero se instaló en la ciudad y ellos lo llamaron Misiones Cortas para el proyecto Esperanza Porto de Galiñas. Además de la implementación de los grupos pequeños, hubo varias ferias de salud en las cuales se ofrecía una gran cantidad de servicios a la comunidad. Bien, eso es muy bien. Aniceto estaba cada vez más impactado con la presencia de la iglesia en su ciudad. Incluso comenzó a formar parte de un grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia de una manera muy práctica. Y los nuevos amigos que hizo lo ayudaron mucho a entender temas de la Biblia que hasta entonces él no conocía. Él estaba tan entusiasmado con aquella verdad que empezó a estudiar la Biblia en su casa. Hasta su esposa, que se interesó mucho en aquel movimiento de la iglesia, llegó a participar con él en las clases bíblicas. Este es un momento muy especial en la vida de nuestro querido hermano. Aniceto no tuvo dudas de que debía tomar su decisión al lado de Cristo. Con mucha alegría en el corazón, él fue bautizado en la nueva iglesia que fue construida en Porto de Galiñas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. En respuesta a todo lo que Dios le dio, él ha experimentado la alegría de ser un fiel diezmista y además de contribuir al avance de la obra de Dios a través de sus ofrendas.
Hoy es posible entender mejor cómo la Iglesia realizó el trabajo evangelístico aquí en Porto de Galiñas. No era un programa aislado, sino un movimiento misionero en varias partes de nuestra Unión. Y eso solo fue posible mediante la fidelidad de personas que nunca habían venido aquí. Gracias a los recursos financieros, la predicación del Evangelio en todo el mundo se convierte en una realidad. Esa es una gran manera de que cada uno de nosotros seamos misioneros y participemos directamente del avance de la obra de Dios aquí en la tierra, donando para su causa. Alabado sea nuestro Dios por la fidelidad de los hermanos. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. La cita bíblica la encontramos en Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora les invito a que me acompañen a hacer una pequeña oración. En esta mañana estamos aquí contigo, Padre. Te agradecemos nos hayas cuidado durante la semana. Te pedimos nos sigas bendiciendo. Te alabamos y glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. A continuación vamos a escuchar el tema Y rincón y patir por la hermana Cecia Alvarado. Tiene su tiempo. Hola, ¿cómo están, chicos? De la Iglesia de Portales me siento muy feliz de estar esta mañana de sábado con ustedes, recordando todas las promesas que Dios hace con nosotros. Hoy, ¿ya vieron de qué vengo vestida? Sí, de Elena G. de White. ¿Recuerdan que todos los sábados hemos estado conociendo historias que nos hablan de ella? Hoy les voy a contar una historia de Elena G. de White y su esposo. ¿Recuerdan cómo se llama? A ver, quiero escuchar. Jaime White, muy bien. Ellos dos estaban planeando hacer algo que Dios le había mostrado a la hermana Elena en una visión. Resulta que en 1848 la iglesia se estaba formando. Había juntas donde iban los hermanos, pastores, pero algo no estaba bien. Hacían cosas que no estaban de acuerdo con Dios. Así que la hermana White les dijo: Dios me mostró en visión que lancemos un periódico que se va a llamar La Verdad Presente. Y en ese periódico vamos a hablar acerca de las profecías de Daniel, los 10 mandamientos, y los hermanos van a poder aprender y conocer más de la Biblia. Así que los hermanos dijeron: muy bien, qué bueno, para que podamos conocer más de Jesús. Así que empezaron a hacer ese periódico de La Verdad Presente. Pero no solo eso, se fueron haciendo las doctrinas de nuestra iglesia. Ahora nosotros en nuestra iglesia tenemos un libro que habla de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Y en esas 28 creencias no están hechas así nada más porque sí. No, están basadas en la Santa Biblia. Pero nuestra iglesia está tan interesada por los niños que no solo hizo las 28 creencias para los adultos, también pensó en los niños como tú y los adolescentes también. Y entonces sacaron el libro Las 28 creencias para mí, porque queremos que los niños también conozcan de Jesús y de nuestra iglesia y de nuestras creencias de forma muy sencilla. ¡Ay, qué bien! ¿Tú tienes este libro en tu casa? Si lo tienes, ahora que estamos en nuestro hogar, sin ir a la escuela, puedes estudiarlo con mamá y con papá y aprender más de nuestra iglesia.
A mí me gustan tanto las historias de la Biblia que hoy yo te voy a contar la historia de un discípulo y los amigos de Jesús. Esta historia sucedió en un lugar, miren, yo me puedo imaginar a Jesús caminando por las calles, yendo con sus discípulos. Esos discípulos, resulta que, miren ahí en la imagen, qué bonito se ve Jesús con sus discípulos caminando. Pues esas imágenes que estamos viendo son las de Jesús sanando, ayudando a los demás, porque a Jesús le gustaba hacer eso. En la Biblia encontramos una linda historia. Por favor, ¿me ayudan? Vamos a buscar Juan, capítulo 9, versículo 1 al 7 está bien. Y entonces vamos a encontrar esa hermosa historia donde Jesús ayudó a los demás. Resulta que esa mañana Jesús fue con sus discípulos a una ciudad. Pero esa mañana también había un hombre que no veía. Había nacido ciego. Todas las mañanas ese hombre hacía lo mismo. Se bañaba, se cambiaba, desayunaba y se iba a pedir limosna porque era ciego y no podía hacer nada. Jesús sabía de ese hombre porque Él es Dios y todo lo sabe. Entonces fue a la ciudad y se encontró con este hombre ciego. Y ahí estaba pidiendo, me da por favor una moneda, por favor. Y escuchó que venía mucha gente y dijo, ¡ay, acá seguro sí me van a dar muchas monedas! Por favor, me da una moneda, por favor. Y empezó a pedirle. Y escuchó algo que lo puso muy triste. Los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre que está ciego o sus padres para que él naciera ciego? Él se puso tan triste. Él dijo, yo nunca he hecho nada, yo no he hecho nada malo para haber nacido ciego. Y entonces escuchó la dulce voz de Jesús. No, chicos, no, muchachos. Este hombre ciego no pecó, ni tampoco sus padres. ¡Oh!, dijo el hombre ciego. ¡Ah! Seguramente ese que habló es Jesús. Sí, debe ser Jesús. Yo he escuchado que ese hombre sana, que es el Hijo de Dios, que Él sana a todas las personas. ¡Ay, si tan solo Él me sanara en este momento! Esas palabras que he escuchado son maravillosas. Ni yo ni mis padres hemos pecado para que yo nazca ciego. Y entonces dice la Biblia que Jesús tomó de la tierra que estaba donde estaba, el hombre ciego, escupió. Yo tengo por aquí, no voy a escupir, pero Jesús escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Seguramente algún fariseo que estaba por ahí dijo, ¡ay, qué asco! Ese que se dice el Hijo de Dios escupió y le puso lodo, ¡qué asco! Y entonces el hombre sintió todo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Se imaginan? Ese barro frío en los ojos. Y dijo, ¿qué estará haciendo Jesús? ¿Qué estará haciendo Jesús? Y los discípulos todos estaban callados. Y el hombre ciego estaba preguntándose por qué no podía ver todo lo que Jesús hacía. Y entonces le dijo Jesús, Él nació ciego porque esto que estoy haciendo iba a suceder para que se manifieste el poder de Dios. ¡Oh!, dijo el ciego, el poder de Dios, eso quiere decir que Jesús me está sanando y ahora ya voy a poder ver. Y entonces se escuchó la dulce voz de Jesús. Ve y lávate ese barro, ese lodo que te puse en tus ojos. ¡Oh!
¡wow! Y ese hombre empezó a caminar por todos lados, tocando para no tropezarse, y fue y se lavó su rostro. ¡Oh! Dijo el ciego. ¡Oh! Ahora puedo ver. Eso que donde caminaba se ve tan distinto como yo me lo imaginaba. ¿Quién será esa persona? Este es el estanque. ¡Ay, qué diferente es a como me lo imaginaba! Estaba tan feliz, no podía creerlo. Corrió por las calles de la ciudad gritando: ¡Veo! ¡Veo! ¡Ahora veo! ¡Jesús, el Hijo de Dios, me ha sanado! Había tanta alegría en el corazón de ese hombre ciego. En la Biblia podemos encontrar muchas historias que Jesús hizo por ayudar a los demás. Y yo te voy a mostrar, tú sabes que a mí me gusta mucho la ciencia, así que ustedes se han de preguntar: ¿y será que Cecia va a hacer ciencia? Sí, voy a hacer ciencia, y ahorita de la Biblia voy a sacar algunas cosas que vamos a aprender. Voy a ponerme mi traje de científica porque Jesús, cuando sanó al ciego, le regresó la vista al ciego, le devolvió su vista, hizo ciencia, porque en la ciencia usamos mezclas para poder enseñarle a los niños sobre las mezclas que existen en el ambiente, en la naturaleza, por donde sea hacemos mezclas. Es más, mamá en la cocina hace mezclas. Cuando tú en el kinder, en la escuela, haces actividades, también se hacen mezclas. Así que yo tengo que ponerme mi peluca de científica porque vamos a hacer ciencia. Este hombre, cuando fue regresada su vista, este hombre ya no era el mismo. Ahora compartió de Jesús a todos. Él podía gritar: yo fui sanado por Jesús. Cuando él regresó a buscar a Jesús, Jesús ya no estaba, porque Jesús se había ido. A Jesús le gustaba sanar y ayudar, pero dejaba a la gente para que ellos mismos compartieran el amor de Dios. Y entonces yo les voy a mostrar lo que Jesús hizo como un buen científico, maestro que es, y también nuestro Salvador. Hay distintos tipos de mezcla. Hay mezclas que son sólidas. Por ejemplo, cuando mami hace unos sopes, unas tortillas en la casa, hace mezclas sólidas. Miren, este dice harina de maíz, porque la harina de maíz sirve para hacer tortillas. Y entonces mamá hace una mezcla sólida. Miren, esta voy a sacar mi super cuchara porque hace una mezcla sólida. Miren, ya está quedando la masa. Agrega agua. Miren qué bonita mezcla. Es una mezcla sólida. Oh, ¿ustedes han hecho tortillas en su casa estos días que han estado guardaditos en casa? Seguro han cocinado en casa. Bueno, pues miren, pueden decirle: mamá, podemos hacer una mezcla sólida ahora que se oculta el sol en la tarde. Y mira, puedes hacer unos sopecitos. Mira, esta es una mezcla sólida. Muy bien. Ahora vamos a hacer una mezcla líquida. Déjenme sacar mis aditamentos. Voy a guardar este. Voy a sacar otro aditamento que voy a necesitar. Esta mezcla, voy a hacer una mezcla líquida. En la mezcla líquida, ¿qué vamos a usar? Con esta super cuchara vamos a usar dos líquidos, el agua y este jugo. ¿Qué pasa cuando lo mezclo? Esta mezcla se va a hacer de otro color, una mezcla líquida. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús sanó al hombre ciego, le regresó su vista, ¿puedes decirme qué mezcla hizo? ¡Sí! Hizo una mezcla sólida. Ya vieron que Jesús es un científico. Pero te voy a decir algo. Tú has de preguntarte:
Ay, pero si Jesús es tan poderoso, ¿por qué tenía que hacer mezclas de lodo para sanar al ciego? Te voy a decir por qué. Mira, aquí en la Biblia traigo unas cosas que vamos a aprender. ¿Por qué Jesús hizo mezclas? Aquí en la Biblia yo voy a sacar algunas cosas que tengo. ¿Cuál serán? Yo tengo porque, ahí va. Porque Jesús deseaba que sus amigos que había sanado participaran. ¿Cómo dice aquí? Participar de lo que Dios hace con nosotros. Si solamente Jesús le hubiese dicho al ciego, puedes ir a tu casa porque yo te regreso la vista y le tocara sus ojos, él lo podía hacer. Pero él quería que el ciego participara de el milagro que él estaba haciendo en su vida. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Eso quiere que Dios con nosotros, que los niños participemos de los milagros que Él hace en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro hogar ahora, puede ser que no haya mucha comida, pero de lo que hay, Él desea que nosotros participemos y acá tengo otra, aquí está, ayudar a los demás. Cuando nosotros ayudamos a los demás, ¿sabes qué sucede? No es el que ayudamos el más beneficiado. ¿Sabes quién es el más feliz? ¡Nosotros! Sí, porque nosotros hemos ayudado, hemos compartido a los demás de Jesús. Jesús también, con esta historia del ciego, nos enseña que debemos ser buenos. Hay gente mala, sí, muy mala, pero Jesús desea que nosotros seamos buenos con todos, aunque nos hagan daño. Jesús les quería enseñar a sus discípulos que nosotros tenemos que ser buenos con todos. No importa que hayan hecho algo malo, sí, eso también incluye al que mató a alguien, al que lastimó. Oh, sí, hay que ser buenos con todos, no es fácil, pero cuando estamos cerca de Jesús es muy fácil. En esta historia de Juan 9 también aprendimos que hay que ser comprensivos, hay que comprender. Porque cuando nosotros comprendemos a los que sufren, probablemente tengas un amiguito en tu escuela que está sufriendo ahora, que está enfermo. Muchas cosas pueden suceder. Nosotros tenemos que comprender, ayudar a los demás. ¡Qué lindas lecciones! Y por último, Jesús nos ha enseñado que debemos compartir. En el libro de Juan 9 aprendimos que compartir es una de las cosas más lindas. El ciego ese día, cuando salió corriendo hacia la ciudad, dijo, ¿saben? Ahora veo. La gente seguramente habrá pensado, oye, ¿tú no eras el ciego que te sentabas allá por el templo? Sí, soy yo, pero ahora veo. ¿Cómo que ahora ves? Sí, es que Jesús me ha sanado. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el ciego estaba agradecido y él dijo, yo quiero ir a compartir. Y eso fue lo que hizo. Probablemente ahora que estás en casa digas tú, pero ¿cómo voy a compartir? Muy fácil. Manda con mamá un WhatsApp en el celular y dile, hoy quiero decirte que Jesús está contigo. Puedes mandarle este video y decir, hoy en el culto de sábado vimos la historia del ciego que Jesús sanó y aprendimos que Jesús es un científico e hizo mezclas e hizo una mezcla para poder sanar al ciego y traer felicidad a ese lugar. Jesús hoy también, mi querido amigo, papi, mami, que estás escuchando este tema de hoy sábado, Jesús también quiere hacer un milagro en tu vida. Permite que Jesús hoy toque tu corazón. No solo quédate con lo que Dios ha hecho en tu vida, comparte, comprende a los demás.
Seamos buenos con los demás. Ayudemos a los demás y participemos de los milagros que Dios hace con nosotros diariamente. Que Dios te bendiga y sigamos orando para que pronto las promesas de Jesús sean manifestadas en aquellas personas que todavía no han escuchado que Jesús viene pronto. Que Dios te bendiga. Damos muchas gracias a la hermana Cecia por este hermoso tema. Les invito a cantar junto con nosotros Transfórmame Jesús. Feliz sábado y bendiciones. Cada niño y adolescente transformado será hoy mi objetivo y oración. Que Jesús sea su amigo, su sostén y salvación, y que aprendan a diario de su amor. Quiero que ellos vivan para imitarte. Quiero que ellos puedan reflejarte, que su vida sea para amarte, mi Señor, y que sirva a la humanidad. Transfórmame, Jesús, cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad. Transfórmame, Jesús, cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad. De tu amor un instrumento, que mi vida sea un reflejo de tu amor. Hazme un buen maestro, mi Señor. Transfórmame, Jesús, cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad. Ven y transfórmame, Jesús. Transfórmame, Jesús. Cambia mi pensar, crea en mí un nuevo corazón, que mi vida y mi hablar los pueda impactar y llevarlos a la eternidad, y llevarlos a la eternidad. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por las lindas historias que encontramos en la Biblia de tu poder. Gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido que eres un Dios de amor. Gracias, Padre Celestial, porque aunque estamos en casa escuchando y viendo este culto, podemos saber que tú estás con nosotros en nuestra pequeña iglesia del hogar. Por lo tanto, ayúdanos a participar, a compartir y a ser buenos con los demás. Quédate en el corazón de todas las personas, de todos los niños del mundo. Si hay niños que están sufriendo,
Por favor, te pedimos que tú estés con ellos. Ayúdanos en este sábado y que sigamos celebrando este día del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo tema que la Iglesia de Portales ha preparado para nosotros. Que Dios te bendiga.